Con el gusto de que estén con nosotros y con el deseo que se queden a lo largo de esta transmisión, porque promete ponerse muy bien. Esta es una entrega más de Que Ver 321 y hoy pues me siento muy honrado de que Stevie de TV esté aquí en casa desde la redacción del periódico El Universal. Stevie, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. No conocía las instalaciones y estoy muy emocionado. Gracias. Pues qué bueno, Stevie. Yo soy Fernando Rivero, en la producción Darío Soto. Y bueno, el motivo por el que Stevie está aquí, por el que pudimos apuntalar esta visita, pues no es cosa menor. Hace unos días se fue de este plano el señor Robert Redford. Y bueno, pues a mí me pareció muy atinado invitar a Stevie porque, bueno, pues sabemos de su experiencia en el mundo de los contenidos digitales, en series, en el mundo del cine. Si bien en lo actual, pues también Stevie de los clásicos. Claro. Y Robert Redford es un clásico. Es un clásico, leyenda. Se le debe mucho el cine americano, le debe mucho a Robert Redford y ahorita más adelante hablaremos por qué, pero sí dolió mucho esta pérdida porque aparte la comunidad lo quería mucho, lo abrazaba mucho, o sea, la comunidad de su generación también había llegado, pero era alguien del cual muy pocas personas podían decir algo negativo. Se cuadraban con él, ¿no? Se cuadraban. Y era, no sé si lo voy a decir de la manera correcta, Stevie, los diferentes frentes de la industria se cuadraban con él. Sí, ¿no? claro. No nada más el área comercial, Totalmente. No nada más la parafernalia de Hollywood, el Hollywood de las grandes estrellas, de las grandes producciones, sino también esa parte de la industria que regularmente no tiene una cara o no tiene todo un aparato detrás, sí, que él mismo crea. Que él crea una plataforma que él invierte para dar para dar difusión a grandes producciones que no nada más tienen cauce, tienen salida a través de este concepto que también vamos a hablar, sino que de ahí se vuelve un semillero de directores, ¿sí? Se vuelve un foro de prestigio en el que producciones de todo el mundo buscan estar. Exactamente. Entonces, pues sí es un golpe fuerte, pero también se puede hablar de su legado y creo que con eso estamos recordando siempre la vida de alguien como él. Yo quisiera partir, Stevie, si me lo permites, claro, de que Robert Redford fue mucho más que un galán, lo estamos diciendo. Sí. Fue mucho más que un galán. De hecho, le chocaba ese apodo. Exacto, que pudo haber quedado ahí, sí, de manera muy cómoda y explotándolo muy bien. Totalmente. Porque llenó ese perfil perfectamente y además, cosa que también no sé si estés tú de acuerdo, muchos tienen esas dotes de galanura, de virilidad y no necesariamente son buenos actores. Y él era buen intérprete. Real. Y era un galán. Real, sí, o sea, esos ojos azules, ese físico. De hecho, mucha gente cuando salió Brad Pitt le decían el Robert Redford joven, porque por el parecido, por todo eso. Y es justamente un actor que dijo, yo no quiero ser nada más esto. Es fácil seguir esa carrera, es fácil ganar mucho dinero. Era lo cómodo, ¿verdad? Era lo cómodo, pero él justamente peleaba. A veces sí salía como galán en ciertas películas como The Way We Were con Barbra Streisand, pero al final había un contexto, era como ok, te atraigo porque es una película romántica donde voy a estar yo, pero al final es de una persona que va conociendo, va creciendo y va hasta buscando ideales políticos, que él siempre fue un activista y buscaba cuestiones sociales y en esa película disfrazada de romanticismo terminaba hablando de la guerra de Vietnam, de muchas cuestiones que... Y luego con los Streisand. Exactamente, con los Streisand. ¿Qué cosa? Exactamente. Y de hecho decían que hasta anduvieron por ahí durante cómo no, ese rodaje. Calladito, o sea, si bien decías tú también que renunciaba al título de galán, también el de activista. Activista, sí, también estaba metido en causas sociales, o sea, siempre. Era alguien que iba más allá y yo creo que eso es la razón por la que su carrera pudo ir. Rechazaba la parafernalia de Hollywood. No era estas alfombras rojas, no era toda esta cuestión de la fama y dónde va a comer ni nada. Él preferirse a su rancho en Utah y estar con sus caballos que estar justamente en alfombra. Muy pocas veces lo veíamos y cuando lo veíamos en algún evento de Hollywood era porque tenía que estar Realmente ahí. Tenía que estar. Fíjate que de lo que pude considerar para preparar esta intervención es que él es hijo de un hombre, bueno, es de clase humilde, hijo de un lechero, que con el tiempo este hombre termina trabajando en el área contable de una empresa. Su mamá muere cuando él tiene 17 años
trató siempre de tener una vida, logró tener una vida reservada. Muy. Como bien decías, no le gustaba la parafernalia de Hollywood y aparte lo aplicó, lo demostró. Sí, lo demostró. No era ese devaneo de que hoy me dejo ver, pero Exacto. o estoy aquí pero no hablo, ¿no? Siempre cuidó su vida personal. Fue padre de 4 hijos. Viven las 2 mujeres. El varón murió a los 28 años de cáncer de hígado. Uh-huh. Luego tuvo un pequeñito que también murió falleció. Muy joven, dos meses. Sí, muerte súbita. Y se casó, en segundas nupcias se casó con una fotógrafa pintora alemana, que creo que en el momento del cruce de caminos ella no sabía bien a bien quién era el americano rubio que estaba atrás de ella. Exactamente, y que ya no se le quitó, ¿no? Sí. Siempre cuidadoso de su privacidad, muy celoso de sus amistades, pero muy influyente alrededor de quienes estaban con él. Y aparte, muy celoso de su círculo, pocos dejaba entrar. Eso es correcto, no cualquiera podía formar parte y eso habla mucho de jamás hay escándalos. O sea, si te pones a rascar, no había escándalos, no había nada, porque él cuidaba mucho, su círculo cuidaba mucho lo que hacía y con quién salía. Lo que decía. Y al final él decía que tenía más peso sus acciones que cualquier ir a salir a una cena y que la copita bien, o sea, que querían que cuando la gente lo viera era porque era importante eso. Y justamente yo tuve la fortuna de conocerlo, no. Cuenta. Sí, claro. En el 2019 vino al Morelia, al Festival de Morelia, que al final tiene mucho sentido que haya estado él. Él ya había presentado la que sería su última película de Old Man and the Gun, que es una gran película, una película que aparte si es con la que te despides, dices qué bonita manera de despedirse. Siguió haciendo cositas, pero esa fue como la más importante. Y ahí fue que vino en 2019 y no dio tal cual como unas entrevistas, pero sí tuvimos oportunidad como un round table de poder platicar con él. No, pues ya con eso. Y seguía siendo una persona con mucho porte, con una impactaba con una caballerosidad, una amabilidad. O sea, es muy chistoso y siempre lo digo, pero me pregunto mucho, ¿quiénes son los actores más pesados o difíciles? Y lo habla. Y los más grandes son los más sencillos que puedes conocer. Bueno, de hecho estuvo varios días de incógnito en la ciudad. Sí. Y no guardado. Haciendo calle, ¿no? Exactamente, caminando, recorriendo. Es un señor educado. Y luego los actores nuevos mexicanos son los payasos. Dices, ¿por qué? Aprendan a señores como Robert Redford o Jodie Foster, que también estuvo en Morelia y caminaba y salía y paseaba y todo. Esa es la manera. Pero bueno, él estuvo platicando con nosotros y se le mencionó mucho sobre el cine de superhéroes, porque era en un momento cuando estaba muy, muy de moda. Y que también hizo su pase de lista en ese género, exactamente, ¿no? O sea, uno pensaría que no por quién es y por cómo luchó por el cine independiente y todo, pero él al final dijo, yo nunca hice uno de esos, quiero hacerlo antes de morirme para decir, no lo hice, me divertí, me pagaron muy bien. Sí, claro. y ya está mi marca y ya era un lujo, ¿no? Era un accesorio. Exactamente, y al final estuvo en una de las más importantes de Marvel, que fue Capitán América y Winter Soldier, que es una de las que están mejor calificadas de todas las de este pues universo cinematográfico. Así que dijo, pero también mencionó que no le gusta que se haga puro cine de superhéroes. Está bien que existan géneros, está bien que la gente vaya y consuma, pero que también consuman todo lo demás. Entonces está muy vivo en cuestión de decir, se puede para todos y para todos, pero no hay que encerrarnos en algo nada más, y eso es lo que está pasando en Hollywood. Entonces al final ahí sacó su declaración de no se hagamos puro película de superhéroe, porque la gente se va a cansar, la gente se va a aburrir, y la idea es contar más historias, y es lo que está pasando. Y el cine de superhéroes ya no está recaudando lo que recaudaba. Al contrario. Y justo este año las películas que han recaudado más dinero han sido las películas originales, que tienen una historia nueva que contar, que no provienen de los cómics. Oye, Stevie, venga, ¿qué películas son para ti? No sé si exactamente entre el concepto icónicas dentro de la cinematografía de Robert Redford, pero ¿cuáles recuerdas? ¿Cuáles has saboreado? Claro. ¿Cuáles tienes en tu universo como referentes? Yo creo que pensar en él tendría que ser la de Sundance Kid, de Butch
Son and the Sundance Kid, que es este western que hizo con Paul Newman, que es muy importante. De hecho, gracias a... Dos hombres y un destino. Sí. Creo que 1969. Sí, exactamente. Esa película que justamente de ahí viene el nombre del Festival de Sundance, por su personaje, lo agarra y lo toma. Es muy importante porque nos presenta un western cuando el western era lo que más se consumía, ya no se estaba consumiendo tanto 60s, que te demostraba... 1969, y dicen los que saben, ¿sí?, que es la cinta que, aunque se sigue haciendo hasta el día de hoy, es la cinta que oficialmente puede ser el cierre de broche de oro del género. Tal cual. De la época de oro del género. Sí, porque justamente Clint Eastwood y otros actores nos habían presentado este prototipo del protagonista, y ellos nos presentan, sí somos machos, somos rudos, todo, pero también somos carismáticos y somos vulnerables. Y creo que eso es muy importante, porque si ves a estos dos forajidos cayendo bien, siendo simpáticos, matan a las personas, a los que se meten a su alrededor, que no los dejan porque son unos ladrones, pero traen su onda y dices, qué buenos tipos. No, y luego, pues, ya tienes a Robert Redford, y luego le pones junto a Paul Newman. Sí, qué locura, qué locura. Entonces, esa película yo creo que es importante tanto para él como para el cine, y me gusta mucho. Me gusta mucho la de The Sting, que fue una película que de hecho ganó el Oscar. Esta película que también... La que le da el Oscar como director. No, esa es Ordinary People. Que esa hablaremos más, que también es importante porque justamente venía del tema de la muerte de su hijo, y él quería hablar del duelo y del dolor, porque al final él toca temas de salud mental en los 80s, cuando no se tocaba, y cómo la muerte de alguien, si no está bien platicada, planteada, llevada, puede destruir a una familia. Eso habla o por lo menos la lectura que yo le puedo dar, es que habla de la vulnerabilidad que en algún momento, sobre todo en la industria, pues podría ser no tocada, porque podría atentar contra su misma imagen, y la industria de repente cuida mucho los estereotipos que crea, ¿no? Totalmente. Entonces, es una gran película que justo él era su debut como director, y se lleva el Oscar a Mejor Director. Aunque me parece también, no sé qué opines, que el Oscar a él se lo regatearon. Sí. Como actor, ¿no? Sí. Hay muchos casos en donde tiene actuaciones verdaderamente brillantes, y sin embargo no hay en su haber un Oscar, no se llevó un Oscar. No, le dieron un honorario. Pero a él tal cual como... Y tenemos All President Men, que es un parteaguas importantísimo. Él con Dustin Hoffman, justamente el caso de Watergate, que pudo haber sido ese premio, porque aparte ellos dos llevan la película, y es este thriller, intriga política, muy bien llevado, muy bien planteado. Que decantó bueno, no nada más la película, todo el entramado termina en la renuncia de Richard Nixon. Sí, ¿no? Imagínate de qué tamaño de corrupción se hablaba. Exacto. Hay una historia de la historia, porque él, al ver toda esta investigación por parte de estos dos periodistas, y ver cómo se están metiendo, y ahora en un tema de corrupción que nada tiene que ver con la corrupción de hoy día. O sea, era una corrupción por mucho menor a lo que hoy vivimos nosotros, tanto en Estados Unidos, y la locura que traen allá en todo sentido, como la de acá, como en cualquier parte del mundo. Pero tan se interesa y tan es provocador Robert Redford en los temas que tienen que ver con lo social, con la denuncia, que él compra el libro que saca el periódico del New York Times. Él compra a un precio altísimo, yo creo que una fortuna para entonces. Para ese entonces. Derechos, $450,000. Era una locura. Era muchísimo dinero. Compra los derechos para hacer película. El libro que es la investigación de estos dos periodistas. Y la lleva al cine, y bueno, es la locura, ¿no? Sí, porque aparte estaba tocando un tema todavía sensible para Estados Unidos. De hecho, ahorita que mencionaste en la actualidad, creo que... No, es que no sé cuál es la palabra, pero se fue sin ver lo que está sucediendo en este momento en Estados Unidos, que es justamente la libertad de expresión, lo que está pasando con Jimmy Kimmel, y cómo está el presidente prohibiendo que ya no existan más programas de esos, y está diciéndole a todas las cadenas, dejen de tener programas donde hablen mal de mí. Y esto a Robert Redford lo hubiera puesto, lo hubiera vuelto a poner en el papel que mejor sabía hacer. Exactamente, porque es justamente
justamente, y él siempre luchó por la verdad, porque se dijera, y le llamaba mucho la atención al periodismo, si ves en esta película que hace, pero como que al periodista lo ponía en un lugar muy importante y varias veces interpretó a periodistas luchando por la verdad, como que él decía, ellos son los portavoces y que no se deben de quedar callados, y eso es algo muy importante que está sucediendo y que afortunadamente no le está tocando ver, porque si no estaría pues muy molesto. Desquiciado. Hay una película que a mí, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a esto, fue de las primeras que dije, ay, que yo quisiera dedicarme a esto, que se llama Up Close and Personal, que es una con Michelle Pfeiffer, donde él es una leyenda de las noticias, pero ahora es un productor de noticias y conoce una chava que quiere dedicarse a ser la próxima, pues, persona que esté dando noticias, y él la va enseñando, pero a la vez van a aprender y tienen una relación romántica. Es una película romántica del 96, pero que justamente trata de todo lo que hay detrás de un programa de televisión de noticias. O sea, ahorita tenemos Morning Show, pero en ese entonces existía esa y justamente tocan temas políticos en esta historia, y él cómo lucha y se pelea con todos, y la razón por la que lo corrieron de muchos lados a ese personaje es porque pues siempre trataba de decir la verdad y no lo apoyaban. Era incómodo, como él solía hacer, ¿no? Entonces es una cosa romántica, pero que al final habla de él, y yo creo que era la razón por la que a veces aceptaba cierto tipo de personajes o de géneros, porque él era lo que quería, y me llama mucho la atención que los periodistas, él los respetaba mucho. Fíjate que en Dos hombres y un destino nace una amistad que lo siguió hasta la muerte de Paul Newman. Nace la amistad entre él y Paul Newman. Sí, se prepararon, tuvieron ahí un par de roces durante el rodaje de la película, porque Robert Redford peleaba que las escenas de acción, las de más intensidad, no se ensayaran. No. Fueran en directo. Wow. Y Paul Newman era todo lo contrario, necesitaba cierta coreografía, necesitaba marcar, necesitaba saber hasta dónde llegar, y eso en primera instancia los contrapunteó, los hizo ponerse de acuerdo, y al final del rodaje dijo, para entonces, que era cuando empezaban a hacer, cuando se conocieron y empezaban a ser amigos, que era el rodaje en el que más se había divertido Paul Newman. Wow. Y ahí fue donde nació esa gran amistad, me parece, porque pues no estuve ahí, lo leí, pero una de las últimas pláticas que tuvo intensas y largas Paul Newman fue con Robert Redford. Wow. Sí, se quisieron mucho y se procuraban mucho, mucho la atención, las llamadas, el tiempo. Que eso es algo muy cierto de la gente cercana, que tú lo mencionabas hace rato, su círculo cercano estaba siempre en contacto con ellos, no los abandonaba. Barbra Streisand está muy en contacto, Michelle Pfeiffer está muy en contacto, o sea, no se ve, siempre encontraban maneras de estar ahí, y eso es algo, dice algo de que él quería mucho a las personas y no las votaba, ahí estaba con ellas siempre. Entonces eso es aparte, un detalle. Ahora que dices de Barbra Streisand, el mismo perfil de persona, ¿no? O sea, discretos, perfil bajo. Mi vida privada es mi vida privada. Sí, pues eso era un poco lo que se si te fijas en los perfiles o en las figuras, hasta el propio Jack Nicholson, que lleva un rato, también no lo hemos visto. Gene Hackman, que después nos enteramos de cómo murió y todo el suceso, pero porque estaba tan retirado, tanto tiempo, como 15 años retirado, que no sabíamos, por ahí seguía. O sea, si era como esta manera de no vamos a dar de qué hablar, porque nuestro trabajo es el que va a dar de qué hablar, y eso es algo que ahora ya no sucede. No, al contrario, buscan el foco, ¿no? Exactamente, no tienen película, pero están ahí todos los días. Oye, Stevie, y además, si bien esta personalidad de galán y esta personalidad incómoda para la industria, en el sentido de abordar personajes que tenían algo que decir, o personajes inquietos con lo social o con lo político, la inquietud a nivel personal de ser activista, que no le gustaba que lo llamaran así, pro naturaleza, cuando es en una época en la que eso era como casi exótico, como casi raro, ¿no? Sí, de hecho justamente no hace que sobre el calentamiento global realmente se toma en serio, que será hace 15, 20 años, y él le hablaba de eso en los 70. Y hoy día el presidente de Estados Unidos dice que no existe. Dice que no existe, pero bueno, creo que es el peor enemigo de Robert Redford. Justo en estos días se llevó este concierto pro Palestina en Londres, y hay un video de Robert Redford apoyando, y él
llevaba apoyando Palestina mucho antes, no es que voy a decir que esté de moda, pero muchísimo tiempo antes de que todo este movimiento esté explotando tan fuerte. Entonces siempre estuvo ahí. Y él también tenía una relación muy grande con Jane Fonda, que también es la otra activista más fuerte de los 70. Sí, claro, y ella se va y se para en las manifestaciones y se la llevan. Ella sí es de a mí, métanme, ha estado varias veces detenida, ha estado varias veces porque ella sí está muy entregada y tuvieron una amistad muy fuerte por lo mismo. No. Es que es muy padre cómo estas figuras de los 70s eran tan únicas y contestatarias y férreas y creo que comprometidas consigo mismas. Claro. O sea, no eran endebles, ¿no? Ya me arrestaron, entonces ya no me meto, ¿no? Sí apoyo, pero ya no voy, ¿no? Eran pues muy congruentes. Muy congruentes, ¿no? Sí, exactamente. Y es que justo también les tocó este cambio, Vietnam y muchas situaciones que decían hay que gritar. Y a nosotros tal vez hay tantas cosas en el mundo que ya no podemos más que enfocarnos en una situación, pero ellos siempre estuvieron al pie del cañón luchando y es algo que lleva 50, 60 años luchando, de peleando. Hecho, a nivel fue tesorero de un patronato, de una comisión ambientalista por parte del gobierno. Wow, sí. Por más de 20 años. Claro. Entonces, imagínate la credibilidad, la certeza que generaba al interior de la política, del mundo político, como para ocupar ese cargo, y regateaba mucho con ese perfil, sí. con esa etiqueta, regateaba mucho sus apariciones. Si no tenía que dar un informe o si no tenía que hacer una gala, una convocatoria benéfica, no aparecía. Exactamente, porque también por ejemplo, los aviones, él no quería usarlos lo menos posible por la huella de carbono y todo eso. Entonces, por eso yo voy a estar en Utah, y si necesitan que esté en Los Ángeles, tiene que haber una razón, o cualquier parte del mundo tiene que haber una razón. Fíjate, que justifique mi viaje, mi huella de carbono. Lo que significó siendo de California, sí. El trópico, el calor, pues se va a Utah, a la montaña, al valle. A mí me parece que vivía de una forma modesta. Para hacer el tamaño. Tenía su ranchote, pero sí, o sea, pero era un rancho modesto, no esta cosa con 5,000 albercas y todo eso. Y tecnología y domos y todo. No, era un lugar muy bonito. Claro. Pero sí, totalmente alejado de cualquier cosa que hiciera ruido, de cualquier cosa que generara paparazzis. Que los hubo. que los hubo, y que curiosamente, ahorita ya hablaremos más al respecto de Sundance, el festival, pero este festival se puso tan de moda que ahora en las calles principales de su pueblo hay Prada, hay Gucci, hay tiendas que él detestaba, pero como ya llamaban mucho la atención porque Hollywood estaba ahí presente, lo que es era enero, las primeras semanas de enero, que es cuando se lleva a cabo, pues ellos iban a hacer su agosto, y pues al final un poco era como vienes a destruir lo que yo que había creado con mucho cariño y inocencia, pero al final es Hollywood siendo Hollywood. Sí, claro. Hollywood fuera de Hollywood. Ajá, fuera de Hollywood, pero siendo Hollywood. Oye, Stevie, y bueno, la creación de Sundance. Sí, 1981. No es cosa menor, se vuelve una gran plataforma, una marquesina de un cine que era en otro momento pues experimental, que era arriesgado, ninguneado también. Sí, claro, visto peluceado. Visto como, ay, qué padre les quedó su película sobre tal tema, sobre tal personaje, pero ahí quedaba, si acaso pequeñas exhibiciones, si acaso festivaleadas, pero no más. Y Sundance se vuelve una plataforma que con el tiempo, no mucho afortunadamente, los productores, los directores, la industria le dio su lugar y la insertó dentro de sí, la hizo suya, dándole el lugar que Redford quiso. Él cede, él dona los terrenos para crear todo el Sundance Institute y los cines y todo, sí, claro. Y pues, con ese respaldo, pues lo convierte en lo que es, ¿no? Un festival de una muestra de cine independiente
de la mayor calidad, ¿no? De Exactamente. propuestas arriesgadas. Y que ahora ya están los estudios ahí soltando dinero de esta película hizo mucho ruido, la pagan, la compran, o sea, ya real, pero más allá de eso, qué semillero de artistas. Sí, cómo no. O sea, el cine actual existe en gran parte a este festival, porque si no, no tendríamos un Steven Soderbergh, no tendríamos un Quentin Tarantino. Claro. Ahorita que aquí en México está en estos momentos Paul Thomas Anderson presentando su nueva película con Leonardo DiCaprio, salió de Sundance. Darren Aronofsky, que también estuvo hace un par de semanas, salió de Sundance, o sea, figuras importantísimas. Más todos los que buscan estar ahí. ¿No? Exactamente, y las estrellas y todo. La hermanastra fea, que ahorita está en taquilla, esta película noruega, si no hubiera estado en Sundance, no lo hubieran comprado y no la tendríamos en México y está dominando la taquilla. O sea. Oye, ¿y tú qué sabes de todo ese camino por el que tiene que entrar una producción, la inscripción y todos esos filtros? ¿Sundance es igual? ¿Tiene mayores facilidades de acceso? ¿O quizá es más complicado por el tema de revisar la calidad? ¿Cómo es? Sí tiene varios parámetros, pero en cuestión, lo que aquí no revisan tanto es el dinero, que el presupuesto. Hay algunas películas que llegan, de hecho, sin terminar, que están buscando fondos y apoyos porque hay varias secciones. Hay una internacional, hay una para financiamiento, hay otra que ya es justamente la que ya está para conocer a estas nuevas figuras, estos nuevos directores, o muchos actores que también empiezan a dirigir y las llevan ahí. Entonces hay como varias ramas y sí tienes que pagar una tarifa, que es una tarifa no excesiva como otros festivales, como un Cannes, donde Cannes ya tienen, básicamente la que la paga son las distribuidoras, porque sí, ya para formar parte ya es un dinero pues muy, muy fuerte. Aquí pues ya es que es el tianguis más importante, ¿no? Exactamente, aquí ya es un precio más moderado, pero sí hay un nivel de calidad, o sea, sí hay curadores que están ahí checando que cumplan con la línea, porque al final esto también habla del festival. Entonces, si no hay una curaduría exigente, que es la palabra que está buscando, no podrían, y sí se nota. Qué bueno para conservar la esencia, ¿no? Exactamente, y hasta hay una curaduría para películas de terror, porque se presentan muchas películas de terror allá que también exigen que tengan, si no el nivel de prostéticos o efectos especiales, que tengan una historia que sorprenda. Y de ahí han salido cosas impresionantes. Entonces ha crecido las ramas y todo. Ya al final Robert Redford ya no era per se el director o el que se llevaba a cabo todo. Hay un equipo atrás de este festival muy grande. De hecho, ya ni siquiera se va a llevar a cabo en 2027 en Utah. Se cambió a otro estado porque ya la sede les quedaba muy, muy pequeña. Mira, rebasó totalmente. Entonces pues, se van a ir a... No me acuerdo bien a qué pueblo de Estados Unidos, pero ya por Colorado. Para el 2027 eso va a suceder. Pero sí, ya creció demasiado este festival. Ya se fue a lugares muy grandes, pero que al final sigue dando frutos. Todavía este año siguen saliendo películas muy interesantes. El director de Weapons, que es la película como más taquillera o exitosa de este año, salió de Sundance. O sea, sí hay mucha oportunidad ahí. Y qué bueno, eso se agradece. Y también cine mexicano, Sueño en otro idioma, se presentó ahí, ganó premios. También hemos tenido Sujo, que estuvo representándonos el año pasado, también salió ahí. O sea, le da oportunidad a mucho talento de todas partes del mundo. Oye, hablando también del cine de Radford como actor, me viene a la mente quizá una frivolidad, una propuesta indecorosa. ¡Qué peliculón! Es muy los estándares de los 90. A mí no me dejaban verla, yo la vi. No, es que escandalizó. Yo la vi a escondidas porque pues la gente hablaba de ella y yo, ¿qué es esto? Y a la vez dices, le llaman morbo disfrazado de curiosidad. Exactamente, pero es que aparte eran los actores, era Demi Moore, que era la novia. Era una cosa de América del mundo. Era la actriz más importante que venía de Ghost, que venía de estas películas tan importantes. Y él, que era el galán. Woody Harrelson está en medio, pero no era. Ajá. Ahorita ya es como, es Woody, qué padre. Pero en ese momento era como. Buen actor, por supuesto. Muy buen actor. Pero justo era lo que querían decir. Un tipo normal que a su novia, que es guapa, se enfrenta a un magnate con este porte que le dice: quiero pasar una noche contigo y te va a pagar $1 millón. Te compro una noche, $1 millón. Y de eso va la idea, que era una locura, era provocadora y todo. Oye, y las feministas de aquellos entonces diciendo que estaban cosificando a la mujer, que le estaban poniendo precio, que era
ponerle precio a una mercancía. Sí, ¿no? sí. Por otra parte, algunos opinaron, ¿y dónde está el hombre? ¿Dónde está esa energía de cuidar a tu mujer, de imponerte? Ajá, y a mí me parece que no sé si lo esté yo leyendo como creo que debiera ser, pero a mí me parece que la figura más cómoda fue la de Robert Redford, el papel de este jugador, sí. que pues él jugando en una gran partida de estos dados, ¿cómo se llama? Baccarat, algo así. Ajá. Pues en medio del casino desde el primer momento pone la mirada en ella y dice, y acostumbrado a comprar, pues compra una noche con ella, sin importar que ella haya sido casada o no. Él tenía un objetivo y lo... Exactamente. Él es honesto a lo que está buscando. Ya los demás, los otros personajes pues ya tienen decisiones y sentimientos que enfrentarse, que es un poco... Y repercusiones. Exactamente, ¿no? Que es lo que tienen que hablar. Pero qué ámpula que causó, ¿verdad? Sí, pero muchísimo. Fue escandalosísima. Es que... no es tan buena, pero la gente fue corriendo a verla y hasta yo cuando la vi, creo que es la carga sexual, que tampoco es tan grande. Al final son los 90, sí vis como ciertas cositas, pero no es. Pero en ese momento era pecado. Sí, era pecado. ¿Cómo vas a ver esa película? Pero la veían. Sí, y está su parteaguas, ahí está su pedazo de un momento muy importante en la cultura pop, que fue justamente participar en este proyecto. A eso me refería también, Stevie, con que hizo presencia en todos los frentes de la industria en el tiempo en el que... Sí. Al final, como justo decía los superhéroes, pues tengo que haber estado en una mínimo para decir no me quedó nada y lo participé y eso está padre. Él en su tiempo, a su modo, sin que le exigieran, sin que nada, él iba y agarraba la película acorde a lo que estaba buscando. Y no todos tienen esa fortuna. No, porque pues, él sí desde hace ya mucho tiempo, él elegía bien. Sí. Que le gustaban, regateaba su presencia, se sabía que le llegaban muchos guiones, como a muchas estrellas en todas partes del mundo. Pero algunos ni los leía, o sea, era así como intuitivo, ¿no? Ya le decían que leía el título. Sí, ahí queda. Ahorita no. Oye, Stevie, por último, bueno, pues Robert Redford muere este 16 de septiembre a los 89 años, durmiendo, me parece. La muerte de los justos. Sí, en su casa de Utah, su casa de ese valle padrísimo, de ese rancho. Me parece que con un nombre y un prestigio muy plenos, muy fuertes, muy sólidos. Exactamente, sí, o sea, esa noticia que a todos cuando nos estamos despertando del 15 de septiembre. Sí, ¿qué pasó? Ajá, de por qué y por qué él, justamente, y de ahí pues empezar a ver los comentarios de la industria de Hollywood diciendo se nos fue un grande, y es verdad, y empezás a recordar las películas, todo lo que hizo, todo el activismo, todo lo que ofreció, y dices, sí, en verdad. Qué doloroso, porque no hay dos Robert Redfords y cada vez parece que hay menos figuras que lleguen a tocar ese. Porque Brad Pitt en su momento lo intentó cuando comparaban y todo, y hasta tiene una película juntos, porque decía, yo quiero estar con este señorón. Pero al final Brad Pitt agarró otro camino, se ha enfocado más en la actuación y ha trabajado bastante bien, ya tiene su Oscar, pero se enfocó en otro camino, se fue para otro lado, y Robert Redford jamás dejó sus ideas, dejó lo que pensaba. Exactamente. Entonces, ya no, pues también hasta Leonardo DiCaprio en un momento era como el activista o el que también luchaba por el medio ambiente, hasta que ya después descubrimos que pues sí se echaba sus viajes en avión a cada rato y fue a la boda de Jeff Bezos, que pues tampoco es como tan padre estar en una boda con magnates, 50 millones de dólares, mientras abajo está la gente muriendo. ¿Y te acuerdas que también lo embarraron en el tema de las fiestas de Jeffrey Epstein? Sí. ¿Estaba en la lista de invitados? Exactamente, estaba en la lista de los nombres, y mi Robert Redford jamás estuvo ahí. Sí, no, cuidó.
regateaba mucho su imagen. Regateaba mucho su imagen, claro. Oye, Stevie, no puedo dejarte ir sin preguntarte, tú que estás en todas partes. Y cuando digo en todas partes es que estás en junkets, es que estás en presentaciones, es que estás hasta en Zoom, estás con los famosos y enterándote de nuevas Se trata. ¿Qué viene? Porque a mí me parece que estamos en el momento de mayor producción. Sí. Las plataformas están echando la casa por la ventana. Se agradece, porque es una generación de empleos tremenda, porque hay generación de contenido que vamos a seguir viendo. Hay muchos proyectos que se están haciendo y que se están como de manera un poco secreta, que bueno también, pero ¿qué sabes que viene aquí en México? ¿Qué se está haciendo? Ahorita el suceso es Las Muertas, de Ibargüengoitia. Primero preguntarte, ¿qué te pareció? Me encantó, o sea, yo ya tenía ciertas cuestiones con el director, con Luis Estrada, ya no me estaba gustando, que creo que se había perdido en su camino y de repente nos encuentra algo muy, muy bien llevado, que es gracias al texto de Ibargüengoitia, que a mí me gustó mucho. Son 6 películas. Como él mismo lo dice, ¿sí? Una película de 7 horas o 6 pequeñas películas. 6 películas, muy bien actuado, un nivel de producción impresionante, muchos extras, una historia que habla, más allá de hablar de este caso, habla de México y del México que parece que no es tan lejano. Hay muchas similitudes. Oye, pero estamos hablando de una historia de hace 50 años. Sí, de los 60, 60, 50, imagínate, y que se siente tan actual. Ajá. Y tan todo eso, dices, ay, pues no, ¿cuánto hemos caminado de eso? Entonces, gran, desde yo creo que entonces ya operaba la delincuencia organizada. Ya, se organizaba muy bien. Exactamente. Entonces yo creo que es de los proyectos. Y lo que me estás preguntando ahorita, de qué viene, ha sido un momento difícil en la producción mexicana. Porque la huelga de Estados Unidos, quieras o no, afectó y todo. Y de repente las plataformas llegaron y soltaron dinero. Soltaron mucho y se empezó a hacer muchas cosas. Y después veían que esas mismas cosas o no salían o se enlataban o sencillamente no generaban el dinero que querían. Entonces este año en particular fue un año de la menor producción posible, que a comparación a otros años, donde mucha gente, muchos amigos, actores y productores, todos se quedan de... No tenemos chamba y no sabemos cuándo se hacen. Sobre todo porque venía una velocidad muy grande. Muy encarrerados, o ¿no? sea, en 2018, 2019, Daniel Jiménez Cacho me dijo, yo nunca había visto tantos actores, tantos directores, tanta gente trabajando al mismo tiempo, nunca lo había visto. Lo dijo él, que es un actor de más de 30 años de carrera, lo dijo, pero esta como bola de nieve que fue creciendo, en un momento tuvo que estallar y la gente como que no midió y dijo, a ver, ¿qué está pasando o de dónde está viniendo? Netflix le bajó la velocidad a sus producciones, igual Amazon Prime Videos, y de eso este año, por ejemplo, Mentiras y otras 2 más fueron las que ellos presentaron mexicanas, pero de ahí como que ya no se hacía tanto y ya no se está produciendo tanto. Entonces espero se levante a un nivel más consciente, no tan exagerado, porque también pues en exceso luego se pierde hasta el nivel de calidad. Y luego teníamos series que decías, ¿por qué están haciendo esta serie? Sí, yo me he quedado con ese sabor de boca. Sí. Exactamente. Exactamente, entonces... ¿Con qué me quedo? Sí, o sea, sí, esta de la última de Manolo Cava, decías, ¿por qué existe esta serie? Pero bueno, ya espero... La de la escuela, con Cecilia exactamente, Suárez, ¿no? Sí, esa Serpientes y Escaleras. Saludos, Manolo. Sí, o sea, yo espero sean más conscientes y sobre todo que haya trabajo. Necesitamos que mis compañeros, la gente, pues, los productores, los camarógrafos, los actores tengan trabajo para después también nosotros tener oportunidad de hablar de cosas. Porque también se agradece, reitero, la creación de empleos. Sí. Estaba yo leyendo una numeralia de Las Muertas, 27 semanas de preproducción. ¿Dónde se ve eso? ¿No? ¿Dónde? Exacto. Si aquí te urge terminar, tengo que empezar y tengo que terminar. Sí, pues de hecho el cine de justamente Luis Estrada es rápido, es tas y acabe. Pero 27 semanas de pre y 21 de rodaje. Y se nota el nivel de calidad y el nivel de atención a los detalles. ¿Qué te pareció Arcelia Ramírez y Paulina Gaitán? Fabulosas. Ellas como las protagonistas fabulosas, porque sí tenemos a Joaquín Cosío, a Alfonso Herrera, pero al final son ellas el foco, sí. Y es de las que tienen. Y qué miedo de personas. O sea, porque aparte son personas a las cuales le dan su humanidad
a pesar de que pues las Poquiaches fueron malditas, o las hermanas Baladro, les dan su humanidad y puedes entender ciertas cosas, pero no dejan, no caen y no dejan de no ser esto que están presentando muy bien. Oye, ¿y viste las Poquianchis del 76 de Sí. Uf. Qué cosa, ¿no? Qué película. Eran tremendas actuaciones de Leonor Yausás, de Sí. Malena Doria y Anafelia Murguía. Exacto. Qué tercia. O sea, bien, o sea, y unas jovencitas de Diana Bracho. Estaba María Rojo. Pilar Pellicer. ¿No? Qué cosa. Y luego, no sé si te acuerdes, en un capítulo de Mujeres Asesinas, se recrea otra vez la historia, se llamó Las Cotuchas. Ahora, las Poquianchis, las maduras, las madrotas, valga la expresión, son María Rojo y Pilar Pellicer. Wow. ¿No te acuerdas? ¿Esa fue la primera temporada? No, ya es muy para acá. Ya es como... De las recientes. Ajá. De las que ya agarró ViX. Me parece es que las Mujeres Asesinas de ViX ya casi no la he visto, a pesar de que llegué a ver 2 episodios que dije, güey, eso está muy bien. O sea, creo que quien la agarró esa producción lo está haciendo muy bien. Son muy recientes. Sí. Son muy recientes, pero fue un capítulo. Y ahí lo importante era ver cómo se hace el crossover, ¿no? Eso está padrísimo. Ese homenaje está precioso. Lo voy a buscar. Es que no se llama Las Cotuchas. Las Cotuchas. Lo voy a buscar. Si está ahí, debe estar en ViX. Solo, pues no tengo ViX, no pago ViX. No quiero ver La Casa de los Famosos. Gracias. Y bueno, pues qué bueno que nos orientas sobre padrísimo. Esto. Y pues gracias por venir. Al contrario, esto fue una plática. Esto cuál fue entrevista ni nada. Fue una plática bien sabrosa. Muchas gracias, Stevie. No, gracias que no sea la primera ni la última. Ya dejo. Aquí el señor que tiene agenda llena, porque como digo, siempre anda en cualquier parte. Pero yo agradecido de que haya estado con nosotros. Yo con la invitación de que nos sigan en la próxima emisión. Mientras tanto, Stevie, muchas gracias. Tus redes. @ Stevie de TV, ahí me pueden encontrar en todos lados, menos en TikTok porque no le entendí. Ahí no estoy. Desde la redacción del periódico Universal, yo soy Fernando Rivero. Esta fue una emisión más de Que Ver 321. En la producción el señor Darío Soto. Y no me queda más que agradecerles que hayan estado con nosotros y invitarlos a que nos acompañen en la próxima. Mientras tanto, hasta luego.